Lo rechazó por creer que era un humilde barrendero. Luego no pudo creer de quién se trataba realmente. La historia que a continuación se muestra es basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y algunos detalles han sido cambiados para mantener el debido anonimato. En pleno siglo XXI, aún existen personas que, por su posición económica, se creen superiores, pues tienen la mala costumbre de relacionar el oficio que desempeña una persona con los valores que posee, con su forma de pensar y de sentir. Por esa actitud, no son ejemplo ante la sociedad, pues resultan retrógradas, de bajo nivel cultural e incapaces de ver el verdadero valor de las cosas, ya que, según Anthony de Saint en su novela El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. La historia que te contaré es un claro ejemplo de lección de vida para todas aquellas personas que juzgan a los demás. Verónica nació en el seno de una familia de clase media. Desde pequeña siempre ha asistido a los mejores colegios. Ella es hija única de la señora Altamira. Todas las mañanas remoloneaba y se le hacía un poco tarde para ir a la universidad. Su madre, quien siempre la apuraba para que llegara puntual, la esperaba en la puerta de su casa para acompañarla al paradero de buses. A esta joven, nacer en un mundo de lujos y lleno de estereotipos, nunca le borró el saludo de sus labios para todas aquellas personas que, por su condición económica, eran inferiores a ella, según su mamá. Un típico día, justo a la hora de salir para el colegio, se encontró con un joven, prácticamente de su misma edad. Estaba realizando el saneamiento de su calle. Al verlo, se le acercó y le preguntó: «Hola, ¿cómo te llamas? ¿Vives cerca de acá?». De forma inesperada y sin vergüenza alguna, la madre indignada interrumpió la conversación de inmediato diciendo: «Hija, ¿qué haces conversando con este tipo de persona? Aléjate de él. No quiere que converses más. Se te hará tarde, por favor». La hija, apenada, se despidió del joven y le pidió disculpas por la actitud de su madre, marchándose para sus clases, y lastimosamente él no pudo responderle sus preguntas. Pasaron varios días y Verónica se encontraba en la cafetería de su universidad desayunando con unas amigas, cuando de repente se acercó un estudiante y le preguntó si podía sentarse en su mesa. Al levantar la vista, ella no pudo creer lo que tenía ante sus ojos. El joven, al verla, sonrió y ambos al mismo tiempo se dijeron: «¿Te conozco?». Y al instante recordaron. El muchacho, quien se acordaba perfectamente de ella, le dijo entre risas: «Eres la chica que tiene una madre amargada. El viernes pasado me hiciste 2 preguntas, las cuales no pude responder porque tu mamá apenas dejó que te acercaras a mí», apuntó inmediatamente él. Ante el comentario del joven, Verónica bajó la mirada y no pudo más con la vergüenza. «Lamento mucho lo sucedido», contestó ella. «Dios mío, esto no puede ser casualidad. ¿Y qué haces en la universidad?». A lo que el muchacho respondió: «Estudio ingeniería civil, ya estoy en mi 4º año». A Verónica le pareció un buen muchacho. Las horas pasaron rápidamente. Él quería saber todo sobre ella, y ella estaba encantada de contarle todo. Poco a poco, le fue relatando a qué se dedicaba, cuál era su pasatiempo favorito, cómo eran las cosas en su casa y entre muchas cosas más. La conexión era inevitable. Los días pasaron, y Verónica y el misterioso muchacho hacían todo lo posible por poder encontrarse en sus ratos libres. Habían generado tanta cercanía que ni se habían dado cuenta que no sabían el nombre del otro. En ese momento era totalmente irrelevante, ya que los 2 muchachos sentían conocerse desde hace mucho tiempo. Un buen día, Verónica se dio cuenta que ese pequeño detalle se había pasado por alto, a lo que el muchacho respondió: «Oh, disculpa, qué mente la mía.
Me llamo Harold y vivo muy cerca de nuestra universidad. Seguido de esto, la invitó a visitarlo en cuanto pudiera. La conversación se extendió hasta el punto de no saber la hora, lo que les costó una amonestación por parte de sus profesores. A ninguno le importó, ya que no hacían más que pensar en el otro. Disculpa esta breve interrupción. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Sé parte de nuestra gran familia y aguarda día a día nuevas y bellas historias para ti. Continuamos. Al terminar el día, la joven llegó a su casa muy contenta, y la madre, al verla, le preguntó el motivo de su alegría. Verónica no pudo más y con las mejillas sonrojadas decidió contarle a su madre lo mucho que le gustaba el muchacho al que había conocido. Ella no podía estar más feliz después de haber recibido una invitación por parte de él a un pequeño café, ubicado calle abajo. La madre, llena de curiosidad, le preguntó el apellido del muchacho. Tal vez era hijo de algún amigo de ella, o tal vez hijo del dueño de una compañía o de algún comerciante reconocido. La imaginación de la madre volaba por todas las maravillosas opciones que tendría su hija en tan buena universidad. Verónica, a quien no le había interesado preguntarle alguno de estos temas, al muchacho negó con la cabeza y, con un suspiro, respondió: No lo sé, mamá. Lo que sí sé es que es un buen muchacho, muy apuesto, honesto, trabajador. Le encanta conversar conmigo y me respeta. La madre, muy sorprendida, quiso decir algo más, pero Verónica no estaba escuchando. Su mundo había vuelto a ser él. Pasaron varios días y los jóvenes mantenían la comunicación. Se veían en la universidad los lunes, miércoles y viernes, y Harold, emocionado, invitó a cenar nuevamente a Verónica. Pero esta vez él quería conocer mucho más sobre ella, así que decidió extender una invitación también a su madre. El joven no tuvo recato en organizar la cena. Se puso su mejor traje e hizo su mejor esfuerzo por pagar un lugar que se encontraba en una de las mejores zonas de la ciudad. Quería que la noche fuera maravillosa para los dos. Al ver todo el esfuerzo que puso Harold, Verónica quedó sorprendida con cada detalle del joven. No podía dejar de mirar lo apuesto que se veía y cómo demostraba sus modales al apartarles las sillas, pero ella no era la única impresionada. La madre no podía creer el buen gusto que tenía su hija. El muchacho era tan educado. Definitivamente tenía que pertenecer a una buena familia. Modales tan buenos solo se veían en las mejores escuelas. Mientras ella divagaba, los jóvenes no podían dejar de mirarse, sin creer lo perfecto que estaba saliendo todo. La mamá parecía encantada. Al día siguiente de la cena, Verónica ve frente a su casa a Harold saludándolo de inmediato, con un pequeño beso en la mejilla y un gran abrazo. La mamá no podía creer lo que estaba presenciando y no dudó en maltratar al muchacho con duras palabras. El muchacho era un humilde recolector de basura. Definitivamente no podía entender por qué su hija tenía aquella afinidad por una persona de tan baja clase. La tensión se podía notar en el aire, y no fue hasta que la señora soltó un grito que los dos enamorados se separaron de golpe. El muchacho, muy sorprendido, se sacó la gorra y trató de calmarla, dejándola sin palabras. No podía creer lo que estaba viendo. La señora quedó prácticamente sin palabras ni argumentos. Se puso pálida y con voz temblorosa le preguntó: ¿Tú eres Harold? Sí, señora, respondió el joven. La mujer, muy indignada, refutó de inmediato: No lo puedo creer. ¿Cómo un barrendero puede estudiar en una universidad y sobre todo visitar con invitados un restaurante tan caro? Harold, quien había aprendido años atrás a lidiar con personas que menospreciaran su trabajo, le respondió: Señora, no podemos despreciar a las personas por el oficio que realizan. Todos somos muy importantes para la sociedad, porque gracias a este humilde barrendero y a muchos más, la ciudad goza de buena salud ambiental.
Usted no tiene el derecho de maltratar a nadie por su condición económica o por el oficio que desempeña, porque detrás de cada uniforme de trabajo existe una persona con sentimientos, valores y sueños. La mujer, muy desencajada con la respuesta del muchacho, le dio la espalda y muy lentamente se dirigió a su casa. Verónica, quien no había dejado de seguirla, trataba de hacerle reflexionar y contarle lo maravilloso que era Harold y el gran trabajo que desempeñaba, no teniendo ningún resultado. En la desesperación del momento, la joven dijo: «Madre, desde muy pequeña has tratado de inculcarme valores inadecuados. Soy casi adulta y aún me tratas como a una niña, y quieres que actúe como tú lo deseas, y no puede ser así. Madre, es hora que te des cuenta que el valor de un ser humano no está condicionado por el nivel socioeconómico de las personas. El respeto y la dignidad son valores universales que nos merecemos todos. Por el simple hecho de ser humanos es un derecho. Que nazcamos en condiciones favorables, que tengamos posibilidades de estudio, de cosas materiales, no nos da derecho a humillar y lastimar en su dignidad a las personas que equivocadamente consideramos menos que nosotros. Todos tenemos los mismos derechos. Tal vez lo que nos hace diferente es la grandeza de nuestro corazón para sentir empatía por alguien más vulnerable que nosotros. Porque esa empatía con el otro es el más grande tesoro de un ser humano con valores». La mujer no pudo contener las lágrimas y, muy avergonzada, miró a su hija, quien no paraba de respirar aceleradamente. Por fin había podido decirle todo lo que sentía. «Hija», dijo acongojada la madre, «quiero que me disculpes por mi actitud. Lo sucedido hoy me ha hecho reflexionar. Tienes razón, y sinceramente lamento mucho lo que pasó con Harold y con todas las personas que he maltratado en todos estos años. Te prometo que no volverá a pasar. He aprendido una lección y quiero invitar a ese joven a una cena que se la debemos, ¿verdad?». Posteriormente, Harold fue invitado a la casa de la señora Altamira y ella le pidió disculpas aceptando que había actuado mal, pues ese mismo día se hizo oficial el noviazgo con su hija. Así termina nuestra historia, dejando en claro que cada ser humano es un mundo y que nunca debes juzgar a las personas por la labor que desempeña. Antes debes conocerla, pues todo trabajo honra y dignifica al ser humano. Y recuerda siempre, nadie vale más por ser de una clase social alta. El valor de las personas se encuentra en la grandeza de sus almas y en la humanidad de sus corazones. Esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. ¿Crees que Altamira es una buena madre? ¿Conoces a alguna persona que actúe como Altamira? Déjanos la respuesta en los comentarios. Estaremos encantados de leerte. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y comparte este video para que podamos llevar este mensaje a más personas. No olvides suscribirte para que puedas ver más videos como este y pases a formar parte de nuestra gran familia. Los esperamos en nuestro próximo video para juntos compartir nuevas experiencias. ¡Hasta la próxima!